Las Dungeons son un apartado agregado el 7 de julio del 2020 en el parche 0.8, el cual supone una gran brecha y diferencia respecto al contenido previo, puesto que se diseñaron ítems, mecánicas y estadísticas nuevas. Por ende, derivado de la gran complejidad que posee para los jugadores nuevos lugar comprender todo este contenido, en este video podrás encontrar los elementos fundamentales y básicos para entender cómo funcionan las Dungeons y tener un mejor rendimiento. Te invito a checar en el tiempo por si te interesa algún apartado en concreto y sin más dilación, comencemos. En primera instancia, para ingresar a una dungeon tendrás que ir al Dungeon Hub con una party ascendente de 2 jugadores. En caso de no disponer compañeros podrás hacer uso del Party Finder. Actualmente existen 7 pisos para jugar, cada piso ascendente será más complicado y requerirá de determinado nivel de catacumbas para ser leveleado. De hecho, el nivel de catacumbas es obtenido al ingresar en las dungeons y la experiencia obtenida depende de muchos factores, aunque en gran medida lo que determina es el piso jugado en cuestión, si es completado exitosamente y el score obtenido. Las dungeons están compuestas por diversas salas de diferentes tamaños y colores, las cuales son las siguientes. Sala de inicio en donde spawneamos al adentrarnos en una dungeon. Son puzzles los cuales nos solicitarán realizar determinadas acciones para poder completarlo. Puedes hacer uso de mods que te habiliten un solde para poder realizarlos más eficientemente como Sky Deals, Skyblow Extras o Skyblow Add-ons. Los pools existentes son los siguientes. Consisten en eliminar los blazes en un determinado orden dependiendo de la localización del cofre. Si este se ubica en la parte superior deberá ser de mayor a menor y en la parte inferior de menor a mayor. Debemos empujar las cajas en un determinado orden para despejar un camino. Dicho orden varía según el posicionamiento de las cajas. Es generado únicamente en Floor 7 y tendremos que concretar una serie de desafíos para poder alcanzar el otro extremo, aunque comúnmente y en todas las circunstancias mayormente se opta por hacer uso de un truco que te permite arribar al otro extremo sin necesidad de resolverlo. Para esto es requerido una Bonzo Staff y un Stone con el cual nos insertaremos en medio de bloques para generar Ghost Blocks, y enseguida cambiar a la Bonzo Staff para traspasar el muro. Posteriormente realizamos esta las veces que sea necesaria, aunque en ocasiones un bloque invisible nos impedirá realizar esto, por lo que tendremos que saltar antes de ejecutar la habilidad de la Bonzo Staff, y cuando estemos en el otro extremo shifteamos y presionamos ambas placas de presión. Consiste en hablar con 3 NPCs y dar clic en el cofre correspondiente al acertijo brindado. Tenemos que conectar 2 Sea Lanterns de manera de que el rayo emitido colisione con el creeper del medio. Consta de 3 trayectos en los que tenemos que cubrir toda la zona de hielo sin moverse diagonalmente y evadiendo pasar por el mismo camino. Serie de 3 preguntas que tendremos que resolver. Tendremos que dirigir un Silverfish siguiendo la siguiente trayectoria para desbloquear un cofre. Debemos acceder al cofre de la zona céntrica para reclamar el respectivo blessing. Para esto se hace uso de los teleport pads ubicados en las esquinas de cada segmento para pasarlo. Comúnmente se tiende a ir de esquina en esquina. Consiste en empatar un 13 en línea o gato. Tendremos que despejar todos los muros que bloquean un cofre accionando una palanca que permite que fluctúe agua para que arribe uno de los colores y desactive un muro. Sala correspondiente a un boss. Estos mayormente te tiran flechas al enfrentarlos a excepción del Shadow Assassin que se te hará TP a tu espalda o el Angry Archaeologist que tomará una poción. Es denominada como Fairy Room y posee fairies que al ser eliminada nos brindan de una Revive Stone. Además los cuerpos de agua de dicha zona nos curan más rápidamente. En la zona anterior para acceder a la boss fight del piso jugado, en la que aparecerán mobs que al ser eliminado nos habilitarán dicho acceso. Es un circuito de trampas que nos realizan daño proporcional. Actualmente existen 2 y ambas poseen trucos para realizarlos más rápidamente. La primera, en la de 4 secretos, tendremos que romper la cripta de la derecha y generar Ghost Blocks para acceder a un cofre. Y en la otra de 3 secretos tendremos que colocar un Rabbit Hat y brincar haciendo uso de un Ghost Block, accionar una palanca y posteriormente agarrar el cofre para completar la sala.
El score hace referencia a la cantidad total de puntos de la run y se rige bajo los siguientes parámetros a los cuales les corresponden 100 puntos cada uno, excepto del bonus. Es atribuido a la proporción total de las salas completadas. En adición, cada puzzle nos sumará 10 puntos y cada muerte nos restará 2, a excepción de tener en el menú de Pets un Spirit, la cual nos restará un punto en la primera muerte. Los primeros 60 puntos se comprenden en todas las salas completadas, y los 40 restantes en la proporción de secretos encontrados. Dicha proporción necesaria para acreditar los 40 puntos varía según cada flor, lo cual puedes visionar en la siguiente imagen, aunque en Flor 7 y Master Mode se requerirá el 100%. Hace referencia al tiempo que demora la run en completarse. Para obtener los 100 puntos de este apartado, solo es necesario realizar la dungeon bajo los siguientes tiempos gesticulados en la subsecuente imagen acorde a cada piso. Durante la travesía de la run podrás encontrar tumbas las cuales al ser expuestas a explosiones por TNT o a habilidades de algunas clases, exponían creeps que al ser eliminados nos brinda de un punto extra, hasta un máximo de 5. En adición, en Flor 6 y 7 al concretar secretos de cofres, en alguno de ellos al ser accionados aparecerá un Mimic, que nos brinda de 2 puntos extra aparte de las criptas al ser erradicado. El clean hace referencia al proceso para completar las salas y por ende la dungeon. Para completar una sala, en primera instancia requiere eliminar determinados mobs con una estrella en su nombre, o eliminar minibosses dependiendo de la sala. Dichos mobs tienden a spawnear siempre en el mismo sitio, por lo que te tocará con la práctica identificar qué mobs en concreto debes eliminar para completar la sala, y ubicar el lugar de estos o si se debe de eliminar un miniboss. Para validar si completamos una sala, en el mapa nos saldrá una palomita blanca, además de darnos Blessings o TNT. Posteriormente debemos de encontrar los secretos pertinentes a las salas, los cuales varían acorde a cada una, pero al igual que los mobs se ubican en la misma zona. Para ayudarte en la búsqueda de dichos secretos, puedes instalar el mod Dungeon Rooms, el cual te marcará por waypoints los sitios de cada secreto. En adición, puedes observar gameplays y contenidos de otros creadores para ver cómo realizan las dungeons y darte una idea general. Tener compañeros de juego te podrá ayudar bastante. De igual manera, al ser completada una sala con sus secretos pertinentes se marcará en verde. Además, como recomendación general y ampliamente usada en casi la totalidad de las dungeons, es priorizar el clean de las salas y posteriormente realizar los secretos, puesto que acorde a lo visto a la sección anterior, más puntos son correspondidos a este apartado. Además de que los secretos pueden realizarse en cualquier sala. En caso omiso podrá ser quiqueado de las parties, puesto que omitir esto retrasa la run. Por otro lado, al ingresar en una run entre una o dos personas deberán de realizar Blood Rush o su abreviatura BR, el cual consiste en arribar lo más pronto posible a la sala roja o Blue Room. Para ello deberán declinar las salas correspondientes necesarias que conectan a la sala roja. Dichas salas pueden identificarse fácilmente por disponer de un conector negro en una sala sin descubrir, además de tener que recoger una Wither Key para abrir las puertas, con el objetivo planteado anteriormente de abrir Blue Room, y no tener que esperar posteriormente en que se exponen los mobs necesarios para acceder a la boss fight. De igual manera, y como se citó momentos anteriores, se puede realizar esto entre una o dos personas, dependiendo de la velocidad requerida. En caso de ser dos, uno de ellos deberá priorizar recoger las llaves y el otro abrir las puertas. Un Blue Rush exitoso puede variar dependiendo del número de puertas requerido y el tamaño de la run en cuestión, pero realizar al menos de 30 segundos por lo regular es un tiempo bueno o excelente, aunque en la mayoría de las situaciones se debe priorizar realizarlo en menos de 60 segundos. Para concretar esto se encomienda dicha tarea principalmente a los magos, por su capacidad de realizar daño en área y eficiencia en las dungeons convencionales, o a los archers, por su capacidad de ejercer DPS, siendo útil contra los minibosses y en concreto en Master Mode al disponer de una mayor cantidad de vida a los mobs. Las clases son especializaciones que podemos escoger al iniciar una dungeon. Cada una posee atributos diversos que permiten realizar de mejor manera determinadas acciones, las cuales se indagarán a continuación. Dispone principalmente de habilidades y pasivas que le permiten curar fácilmente a los aliados, puesto que las curaciones son 50% más efectivas, cura 0.5% de la vida máxima de tus compañeros en un radio de 8 bloques, generas una feria que brinda soporte y se consume para revivir un aliado, 15% de probabilidades de generar orbes que curan el 30% de la vida máxima y brindan bonificaciones de vida, defensa y fuerza. Además, al hacer clic con un jugador crea una conexión que cura a dicho jugador hasta una distancia de 30 bloques, 0.5% de su vida cada segundo. Por otro lado, de habilidades puedes crear un radio de curación del 2% de vida por segundo y tirar al Wish que curará totalmente a todos los compañeros brindándoles un escudo de absorption del 20% de su vida. Al subir de nivel a esta clase se aumenta la proporción base del escudo del Wish y el porcentaje de curación. En caso de morir tienes una posible una habilidad que te revive automáticamente después de un periodo de tiempo. Como equipamiento para esta clase se recomienda cualquier crown acreditada con el NPC Ophelia, con armaduras como la Zombie Soldier, Necromancer y en última instancia algún set de daño que te permita realizar clean o en circunstancias en las que sea necesario. Por último, puedes hacer uso de una Werewolf y pets como la Jellyfish.
Está enfocado en realizar un daño mágico en área con habilidades, siendo útil para limpiárselos por su facilidad para eliminar oleadas de mobs. Para esto recibimos un incremento de maná, reducción del cooldown de nuestras habilidades y dispondremos de un ataque a larga distancia de hasta 15 bloques, con todas las armas a melee, que es bonificado un 0.09% por el total de inteligencia que tengamos. Por otro lado, eres capaz de hacer uso de una oveja al hacer clic repetidamente que destruirá tumbas y paredes. Además, podremos engendrar truenos en un área de 10 bloques durante 15 segundos. Al morir dispondremos de bolas de fuego o muros de 5×3. En equipamiento se tiende a usar armaduras de defensa como la Zombie Soldier y Necromancer con reforjes que brinden maná. Y en etapas más avanzadas, Storm con cualquier Google para potenciar el ability damage. Primordialmente es el uso de la habilidad Weird Impact de las Necron Blades y con cabeza de oro o diamante del piso correspondiente para una mayor vida efectiva o Full Storm para realizar daño con el LSM, entendido como Left Click Mage, que hace referencia a los magos enfocados a realizar daño con el clic izquierdo, es decir a melee, por su propiedad de realizar más daño conforme más maná disponen, que por sus habilidades. En este último caso se deberá hacer uso de un set más caro que no será detallado para ser relativamente útil, pero se tiende a usar una Giant's Sword. Tiene un daño melee notablemente bueno, además de brindarnos speed y una mayor cantidad de daño melee conforme más hits consecutivos concretemos, además de tirar hachas y generar 3 zombies. Al morir podemos tirar una porción que brinda fuerza o tirar hachas. Como equipamiento primordialmente se hará uso de la Necron o Shadow Assassin con Zombie Knight Chestplate, con cabeza de diamante u oro del piso correspondiente, y armas como Valkyr, Terminator, Giant's Sword, y opciones más baratas como el Juju, Shadow Fury, Living Dagger o Flower of Truth. Es la clase que más DPS dispone, puesto que tiene de pasiva la probabilidad base de un 50% de disparar una flecha extra, un hueso que bloquea daño y una determinada probabilidad de que una flecha impacte entre uno o más objetivos. En el apartado de habilidades puede disparar 3 flechas explosivas que realizan tu daño crítico más alto en el último minuto en un radio de 4 bloques y tener la propiedad de una super TNT para accionar paredes y tumbas. Por otro lado, al ser eliminados podemos hacer uso de un arco para curar a nuestros aliados un 20% de su vida y adicionarle 50 de fuerza por 10 segundos y otro de stun para aturdir a los mobs durante un corto periodo de tiempo. El equipamiento para el Latcher es idéntico al del Berserker, puesto que haremos uso exclusivamente de arcos por lo anterior planteado, siendo usado comúnmente las armaduras de Shadow Assassin o Necron con Terminator o Juju. Se especializa en tener una mayor cantidad de vida efectiva, enfatizando en la defensa, al tener además un 25% de defensa extra, y recibe un porcentaje de escudo de absorption al disponer una vida inferior al 50%. En adición y como principal habilidad, reduce un 80% el daño recibido por los compañeros al desviarlo en un rayo de 30 bloques, siendo este el principal uso de esta clase en la boss fight, para mantener con vida a los compañeros. Para lograr de una mejor manera lo anterior planteado, cada 150 segundos puede fortificar su defensa al tener una reducción de daño del 70%. En adición, puede generar una onda sísmica que realice daño y escala conforme a la defensa que se disponga. Al morir podemos tirar pociones de stun y escudos de absorption. Para esta clase se tiende a usar una Reaper más con armaduras de Goldor, y en última instancia Necromancer, Super Heavy o Zombie Soldier, reforjado con Giant, esencialmente para tener una cantidad de vida superior. Como equipamiento o gear en general se puede emplear cualquier arma o herramienta que nos brinde movilidad como la Spell of the End, o ítems de soporte como la Florid Sword para curarnos, Rogue Sword a fin de disponer una mayor cantidad de speed por determinado tiempo, Wither Cloak con el propósito de ser inmunes al daño a consecuencia de usar mana, y una Ice Spray obtenida como drop al asesinar Frozen Adventures, para destruir a los mobs y realizar un 10% de daño extra, siendo esto útil contra los minibosses. Como pets generales para tolerar el daño se hace uso de una Blue Whale, Yeti o Turtle, acorde a tus estadísticas o preferencias. Las mejores pets para realizar daño es el Golden Dragon o Ender Dragon, aunque derivado a su alto coste puedes hacer uso de una Ship si eres mago, Skeleton para Archer y pets generales de daño como el Tiger o Griffin. En cuestión de reforjes, universalmente el mejor reforje para daño es Ancient de la armadura, el conjunto de Fable en armas. En caso de ser tanque y como se citó previamente puedes hacer uso de Gian, y para magos Necrotic o Novik en la chestplate. Por último, colócate la mayor cantidad de estrellas posibles a los objetos que uses, puesto que recibe una bonificación extra de estadísticas bastante notorio y útil. Al realizar el cleaning de la dungeon, prioriza primero despejar la sala para marcarla como completada, realiza puzzles y descubre las salas para posteriormente realizar secrets. Haz uso de mods que te faciliten la experiencia en dungeons, ya sea teniendo un solver para los puzzles, mapa de dungeon, un calculador de score, etc. Para ello te recomiendo hacer uso de Skyblue Addons, Skyblue Extras y Sky Tales. Puedes activar las habilidades de tu clase sin necesidad de hacer uso de la Dungeon Orb, principalmente están asociadas con la Q y el Shift, aunque debes de tener el Dungeon Orb en el inventario. Obtén en la medida de lo posible 100% de attack speed para aumentar tu DPS por disminuir los hits de invulnerabilidad de los mobs. Dicho atributo es especialmente útil en arcos al de incrementar el ratio de disparo de flechas. En caso de tener un Terminator, colócate los Enrichment del accesorio back a Crit Damage y el Beacon con la misma estadística. Además puedes ingerir pociones de Dungeons con la pet de Jellyfish al inicio de la run para recibir un bonus de estadísticas. Por último, para disparar cómodamente con los Shotbow como el Terminator, se suele holdear el clic derecho y hacer el clic normal con el izquierdo.
Ingresa o relaciónate en comunidades de tu preferencia o agrado, puesto que ubicar, conocer y jugar con otras personas te permitirá poder disfrutar un poco más de tus travesías en este apartado, puesto que tendrás que usar con menos frecuencia el Party Finder y esperar, además de poder forjar amistades y aprender durante el proceso. Finalmente esto ha sido todo por esta guía, ahora dispones de los conocimientos generales necesarios para tener un desempeño adecuado en Dungeons. Toca ponerlos en práctica para reforzarlos y adquirir un nivel de cata y experiencia que te permita a la larga disfrutar una mejor experiencia, a fin de elevar tu nivel de jugador. Y sin más que decir, me despido.